gracias esta mañana, Señor. Gracias porque estás entre nosotros. Gracias porque podemos sentir cómo has estado moviéndote, cómo has estado tocándonos a través de la adoración, de la alabanza. Gracias porque yo sé que tu Espíritu Santo está en este lugar y va a seguir hablando a nuestros corazones. Gracias por dar palabras, Señor, a tus hijos, para de esa manera tener dirección. Tu mejor palabra profética es tu palabra, la Escritura. Ayúdanos a entenderla, revélanos a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos esta mañana. Y la iglesia diga amén, amén. Muy bien, pues ese es el tema, hermanos, que vamos a ver hoy en la mañana. Lleva por título La palabra de Dios y la guerra espiritual. ¿Cuántos saben que estamos en medio de una guerra? Sí, ¿no? Así como que todavía no empieza, ¿verdad? A lo mejor están pensando en Rusia y Estados Unidos. No, estamos hablando de otra guerra que siempre se ha estado librando en los lugares celestiales, que es la guerra espiritual. Y yo creo que con esta plática, hermanos, se van a despejar muchas dudas. Se van a despejar muchas dudas que algunos de nosotros hayamos o tengamos referente a la guerra espiritual. Entonces repita conmigo: la palabra de Dios y la guerra espiritual. Y voy a empezar leyendo. Si usted está notando, póngase muy abusado porque voy a estar leyendo muchos versículos bíblicos de corridito. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero, hermano, debe de tener bien, debe ser muy diestro en el uso de la palabra del Señor. Un obrero en la viña del Señor debe ser diestro en la palabra. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Y luego dice que usa bien la palabra de verdad, que usa bien, o sea, que sabe manejarla, que sabe el momento preciso cuándo debe usarla. La palabra, valga la redundancia, palabra en este pasaje es una palabra griega que es logos. La palabra es una palabra griega que es logos, que significa un dicho, un pensamiento, un tema, un razonamiento. Y esto quiere decir, hermanos, que nosotros los cristianos debemos usar bien, debemos ser diestros en el tema de la palabra de Dios. Tenemos que ser diestros y tenemos que tener bien entendido y bien razonado cómo es el asunto de la palabra de Dios. Tenemos que ser diligentes entonces, hermanos, en el estudio de la palabra. Para que nosotros seamos diestros en la Escritura, debemos ser diligentes. Digan conmigo, diligentes en el estudio de la palabra. Bien, hermanos, nosotros en la escuela de Biblia tenemos una encomienda. Hay una de las, ¿cómo se puede decir?, requisitos que hemos puesto en la escuela de Biblia, es estar teniendo las lecturas todos los días. Tenemos un sistema, se les pasaron las lecturas bíblicas para todo el año, para que al final del año usted haya leído la Biblia completa. En el grupo de la iglesia también puse esa hoja para que ustedes también nos sigan. Vean la fecha y lea esos pasajes, y así de esa manera vamos a leer toda la Biblia a final del año, todo casa de alabanza. Iba a decirle el nombre de la iglesia de mi pastor, un nuevo amanecer. Bueno, hermanos, es muy importante que nosotros seamos diligentes. A veces ven el grupo que ponen ahí lectura completada y todo, lectura completada. Otros dicen más, ya. Otros, hecho. Y digo, sí, lo leerían, pero en Dios que sí. Somos verdaderos. Sí, entonces, ok, hay que hacerlo, hermanos. Tenemos esta norma, la lectura, ya está. No, hay que leer la lectura, hay que leer la palabra, y así de esa manera podamos nosotros llegar a la meta que queremos para fin de año. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 2. Segunda Timoteo 4:2 le dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra. Una vez más, logos. ¿Y qué dijimos que significa logos? Pensamiento.
Pensamiento, razonamiento, un dicho. En la escuela nos han enseñado que el logos significa estudio, que eso es. O sea, para tener un razonamiento hay que estudiar, exactamente. Entonces, biología quiere decir, bio significa vida, y logía, que viene de la palabra logos, significa el estudio de la vida. Eso es la biología. Entonces, si nosotros vamos a estudiar la palabra, pues vamos a tener ese logos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nosotros necesitamos estar predicando la palabra, hermanos. Seamos persistentes y déjeme decirle, aunque no seas pertinente. ¿Cómo es eso? Bueno, la palabra de Dios aquí dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque los días son los últimos días ya, hermano. Cristo va a venir, entonces nosotros necesitamos predicar la palabra. Y hay gente que dice, yo no voy a hablarle a esa persona, estoy esperando el tiempo, el momento preciso, y estamos dejando pasar días y días y días y días. Hermanos, la predicación de la palabra cambia la vida de las personas. Así es, la predicación de la palabra cambia la vida de las personas. ¿Por qué? Recuérdense la palabra del sembrador, hermanos. El sembrador sale a sembrar, y el sembrador es el predicador o quien está exponiendo la palabra. La semilla, ¿qué es? La palabra del Señor. Y el lugar donde cae la semilla, ¿qué es? Las personas, exactamente. Entonces esa semilla, hermanos, hay que sembrarla, hay que aventarla. Sí, efectivamente, a veces va a caer en el camino, a veces entre espinos, a veces entre piedras, pero la persona que recibe la palabra y la escucha es una buena tierra y va a dar fruto. Amén. Esa es la encomienda que Dios nos da en la parábola del sembrador. Entonces nosotros necesitamos estudiar, pero también predicar esa palabra, ese estudio, eso que nosotros, hermanos, ¿qué vamos a ir a predicar si no estudiamos la palabra? ¿Me explico? ¿Verdad que sí? Necesitamos estar estudiando la bendita palabra del Señor. Hebreos 4:12 dice lo siguiente: porque la palabra, el logos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces es importante, hermano, que cuando nosotros predicamos tengamos eso en mente. La palabra es quien hace la obra, no somos nosotros. Así de que no se preocupe, y si no me va a creer, y si no me entiende, y si usted vaya y dé la palabra del Señor. Usted aviente la semilla, ponga la semilla, y el Espíritu de Dios se encarga de lo demás. Amén. Así de que no tenga miedo, y si queda en ridículo, y si me hace preguntas, usted dé la palabra. El Espíritu Santo se encarga de lo demás, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, y la palabra hace la obra. Digo conmigo, la palabra hace la obra. La palabra hace la obra. Bueno, dice primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, ahí dice verbo, la palabra original es logos, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno: el Padre, el Verbo o la palabra, ¿verdad? Pero ¿quién es esa palabra? ¿Quién es el Verbo? Juan 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está. ¿Quién es el Verbo? Dios. Jesucristo es el Verbo. Jesucristo es el Verbo. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién es el Verbo?
Jesucristo es el verbo. Y sí, obviamente Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Entonces Jesucristo es la personificación y encarnación de esa palabra de Dios. Es Dios mismo que bajó y habitó entre nosotros. Entonces, si quieres acercarte a Jesús, tienes que acercarte a la palabra de Dios. Si quieres acercarte a Jesús, tienes que acercarte a la palabra de Dios. Y necesitamos adorar, necesitamos orar, pero también necesitamos meternos a la palabra de Dios. Necesitamos meternos a la palabra de Dios. Así, de esa manera, no vas a estar limitando tu relación con Dios. Hermano, la persona o el cristiano que no lee la Biblia está limitando su relación con el Padre. Y esas personas, hermano, solamente ven a los demás. Mira, ¿y cómo se mete con Dios? Yo quisiera sentir lo que Él siente. ¿Sabe qué? Póngase en la Biblia. Ore al Señor, adórele, estudie la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra, y la palabra es Dios mismo, es Jesucristo, que te empieza a ministrar, que nos empieza a ministrar cuando estudiamos la palabra de Dios. Diga conmigo amén. Amén. Entonces, hermanos, así de esta manera vamos a conocer más a Dios, y vamos a empezar a tener amistad con Él. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Y de esa manera, si estudiamos la palabra, vamos a empezar a entender a nuestro Padre, porque es su palabra que nos dice, que nos enseña, y vamos a ver que lo único que el Padre quiere contigo y conmigo es cuidarnos. Amén. Amén. Juan capítulo 14, versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué más dice? Mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Ese logos, esa enseñanza. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero ¿qué quiere decir guardar? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué quiere decir guardar? Guardar es ponerla en práctica, obedecerla. No quiere decir que usted agarre su Biblia, mi palabra guardará, y la guarde bien ahí en el ropero o en un librero. No. Está hablando de que tenemos que obedecer la palabra de Dios, ponerla en práctica. Amén. Santiago 1:22 dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra, de ese logos, de esa palabra. Ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjense nada más lo que dice, porque hay personas que pueden leer también, pero no ponerla en práctica. ¿Y qué es lo que pasa? Que se están engañando a ellos mismos. Porque cuando pasan por un pasaje que les reprende, como dice el dicho aquí en Sonora, ¿verdad? Se hacen que la Biblia les habla. Como que no ponen atención a ese pasaje y no se quieren sujetar. Miren lo que dice el mismo pasaje, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Cuánta gente, hermanos, domingo tras domingo tras domingo vienen a la iglesia, pero siguen empecinados en seguir la vida antigua? Esas personas son las que se engañan a sí mismos. Y por más que pongan ahí en el grupo lectura completada y todo, si no están viviendo lo que la palabra les dice, son gente que se están engañando a sí mismas. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar, están empecinados en seguir el mismo error, en el mismo bache, no quieren avanzar. En Mateo capítulo 7, versículo 24, el Señor Jesucristo está hablando de la parábola de los 2 cimientos. ¿Se acuerdan? La parábola de los 2 cimientos, el hombre sabio y el hombre insensato. Y dice Jesucristo: cualquiera pues que me oye estas palabras, diga conmigo palabras,
porque ese es el tema del día de hoy, la palabra y la guerra espiritual. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Diga conmigo, prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Alguien que me diga, ¿quién es la roca? Jesucristo es la roca. Entonces, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, dice que el Señor Jesucristo nos compara con un hombre que edificó su casa sobre la roca y no sobre la arena. Porque cuando vienen los problemas, ¿cuántos saben que de un momento a otro los problemas se dan? Y a veces cuando parece que todo está bien, padre, de repente ¡pum! ¿Cuántos han sentido eso? Ay, Señor, si apenas estaba respirando y ahora está pasando esto otra vez, Señor. Diga conmigo, no se preocupe, dígale al que está al lado, no se preocupe. Si estás en la roca que es Cristo, no te vas a caer. Amén. Pero si tu casa está sobre la roca, van a venir los problemas y la casa se va a caer. Perdón, ¿qué dije? Al revés. Sí, perdón, si tu casa está sobre la arena, tu casa se va a caer. Perdón, es como la chismotrucia, no, yo como digo una cosa, digo otra. No. A ver, al pastor. Así es, hermano. Si nosotros ponemos en práctica la palabra, estamos en la roca. Y cuando vengan los problemas, porque mire, las dos personas que pusieron la casa, tanto el que edificó sobre la roca como el de la arena, a los dos les llegaron problemas. Cuando alguien le dice a alguien que está invitando a la iglesia, vente, mira, para que vengas a la iglesia, y cuando vengas acá a la iglesia, se van a acabar tus problemas, ya no va a haber problemas. Y yo digo, no le eches mentiras, no le eches mentiras. Porque viniendo a la iglesia, los problemas siguen. Pero hay una grande diferencia. Tenemos a Jesús de nuestro lado, y Él pelea por nosotros, y Él da la solución a nuestros problemas. Y estamos confiados. De otra manera, el que viene a Cristo, el que no viene a Cristo, entonces, pues hermano, pues por eso, como dice el dicho, se rasca con sus propias uñas. Colosenses 3:16 dice de la siguiente manera: la palabra de Cristo, diga conmigo la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, hermanos, dice que la palabra de Dios debemos de tenerla en abundancia. La palabra de Dios, con la palabra de Dios debemos enseñarnos unos a otros, exhortarnos con la palabra unos a otros, y tenemos que cantar la palabra de Dios, sí, tenemos que adorar a nuestro Señor, salmos, himnos y también cánticos espirituales, el lenguaje del Espíritu de Dios, las lenguas. Gloria a Dios. Tenemos que nosotros entonces ser llenos de esa palabra de Dios, y tenemos que tenerla en abundancia. Amén. Abundancia. Y para que haya abundancia, nosotros pues hay que leer la palabra de Dios todos los días. Diga conmigo, todos los días. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted come todos los días físicamente? ¿Una vez? ¿Tres? Y hay personas que hasta 5 veces le ponen, ¿verdad? Que se supone que nosotros debemos de comer 5 veces así, en porciones pequeñas, para que nuestro físico esté. Pero dicen, nosotros por el ajetreo que uno trae, dependía 3 alimentos, ¿verdad? Desayuno, comida y cena. 3 veces al día. Y la palabra de Dios, hermanos, que también debemos de estar comiendo palabra de Dios. ¿Cuántas veces al día? Hecho. Leído. Completado. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Estamos leyendo. 1 vez al día. 2 veces al día. A mí me gustó mucho una de las hermanas ahí en el grupo, que ponía en la mañana una lectura y en la noche ponía la lectura que estábamos siguiendo. Y dije, qué bueno.
No está presumiendo, está poniendo el ejemplo de que hay que leer 2 veces al día, subir lecturas. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces, hermanos, hasta aquí es la introducción al tema. Estamos hablando de la palabra de Dios. El tema de hoy es, ¿cuál es el tema? La palabra de Dios y la guerra espiritual. Entonces vamos a entrar al tema, hermanos. Abróchese el cinturón. Díganle que está a su lado, abróchate el cinto. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué significa palabra? Es logos, griego, logos. ¿Qué significa? Estudio, tratado, pensamiento, razonamiento. Muy bien, todo eso. ¿Y la palabra quién es? Es Cristo. En el principio era el verbo o la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios mismo. Jesucristo es el verbo. Entonces, hermanos, el verbo está desde el principio. Jesucristo no vino a existir desde María para acá. Déjenme decirle, el Hijo no existe desde María para acá, de hace 2000 años para acá, no. El Hijo ha existido siempre, porque por el Hijo fueron hechas todas las cosas, dice la palabra. Amén. Bueno, vamos a entrar al tema. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4, y vamos a estar viendo aquí la tentación de Jesús cuando Jesucristo fue al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, que es el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por quién? Ok, muy bien. No lo tentó el Espíritu Santo, no lo tentó Dios. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que entrara en un proceso, para que entrara en una prueba, así como muchos de nosotros. El Espíritu Santo nos lleva a ciertas circunstancias para ser probados. ¿Estamos bien? Ok, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, entonces aquí está la palabra, valga la redundancia otra vez, palabra. ¿Y qué dijimos que es palabra? Bueno, aquí en este pasaje es algo diferente. La palabra ya no es logos. Aquí está una frase que es, o una palabra que es rema, que se tradujo como palabra. Rema, esta palabra, yo una vez en la escuela de Biblia estuve hablando de lo que es rema. Y rema significa o quiere decir declaración. Diga conmigo, declaración. Aleluya. Y aquí cuando dicen declaración, wow, se me abre el entendimiento para ver que hay que declarar la palabra. Jesucristo declaró la palabra. ¿Sabe que el diablo últimamente ha metido en la mente de muchos cristianos? No declares, eso de andar declarando no es de Dios. ¿Quién te dijo? Jesucristo nos puso el ejemplo. Él declaró la palabra al momento de la prueba. Él usó el rema del Espíritu Santo. Amén. Entonces, rema, hermanos, es una palabra específica para ti. Es una palabra específica para ti. Es lo que Dios habla para nosotros. Amén. Y qué tremendo es, hermanos, cuando tú tienes el logos, la información del Espíritu Santo, te estás alimentando. Entonces viene el momento de la prueba y el Espíritu Santo te da el rema.
te da el rema, la palabra específica, para que tú la uses, esa espada a la hora de la guerra, para que tú la uses en contra de Satanás. Porque Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero entonces Jesús triunfó, hermanos, en esa guerra espiritual en el desierto. Jesucristo triunfó. ¿Por qué? Porque Él usó la palabra, Él usó el rema del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nos vamos a encontrar vulnerables nosotros si no tenemos una palabra que el Espíritu Santo pueda recordarte. Escúchame lo que te estoy diciendo. Nos vamos a encontrar vulnerables al ataque de Satanás si el Espíritu Santo, ¿qué te va a recordar si no te has llenado de la palabra? El Espíritu Santo vino e hizo rema en Jesús, ¡pum!, y usó la palabra. Cuando nosotros estamos en problemas, el Espíritu Santo nos recuerda esa palabra. Entonces, miren, es tremendo lo que estamos estudiando esta mañana. Tenemos que ser arrojados, tener confianza en Dios. Ya conmigo, Dios es mi ayudador. Amén, Dios es mi ayudador. Entonces, Adán desobedeció desde el principio, pero Jesucristo, que es el postrer Adán, vino a arreglar las cosas que el primer Adán descompuso. Y Jesucristo vino a arreglar toda la situación. Entonces, Jesucristo, hermanos, usó el rema de la palabra a la hora. Él usó, ¿qué usó? La escritura. Jesucristo dijo: escrito está. Ya conmigo, escrito está. Entonces, ese rema, hermanos, es la palabra de Dios para el hombre, para alguien en específico. ¿No has estado leyendo la palabra o escuchando un cántico de adoración y de pronto el Espíritu Santo, ¡paz!, te recuerda esa palabra y gracias, Señor, por recordarme? El rema, la palabra de Dios, entonces ya no solamente el logos, sino ahora el rema viene a ser algo vivo para ti. Tú estás usando esa palabra. Cuando tú de pronto estás preocupada por la renta, por la comida, por la colegiatura, por el recibo de la luz, y de pronto estás leyendo la palabra o escuchando un cántico, dice: por nada estés afanoso, sino sean conocidas nuestras peticiones delante del Padre. Ustedes son más importantes que los pajarillos. Y de pronto el Espíritu Santo habla a tu corazón y te dice: esta palabra es tuya, hijo. Esta palabra es tuya, hija, tómala. Y tú dices: sí, Señor. Entonces la palabra se convierte en rema para ti. Y el espíritu del maligno que viene a atacarte para que tengas desconfianza, porque cuántas veces el enemigo viene a atacar la mente de las personas para decirle: ahí está, no, que en la iglesia que el Señor te va a ayudar y que no sé qué, y ahora mira, ahí estás, tienes problemas. Y el Espíritu Santo te habla y te dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, sí. Entonces ya se convierte en rema para mí. Ya no se queden solamente en una información en mi interior, sino que el Espíritu Santo la revela a mi vida. Efesios capítulo 6 versículos 10 al 13 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios. Y dice: para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, Efesios capítulo 6, ahí se habla acerca de la armadura que debemos de tener, la armadura del Espíritu que debe tener puesta el cristiano. A veces decimos la armadura del cristiano. No, es la armadura del Espíritu que nosotros los cristianos debemos de tener. Entonces nosotros debemos de fortalecernos y debemos de poner, como dice, ponernos, dice el versículo 11, toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿cómo? Firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Y Pedro, hermanos, dijo que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, hermano.
Mire, a veces aquí yo veo así, puedo sentir así la presencia del maligno fuera, esperando a ver quién sale de la reunión, gozoso, para luego poner una discordia entre los matrimonios, y en lugar de llegar gozosos a la casa, lleguen bien peleados. Si ustedes o alguno de nosotros hemos caído en ese bache, no levanten la mano. Simple y sencillamente el enemigo quiso venir a traer ahí una tentación, un problema, unos celos, no sé qué, pero el Satanás anda como león rugiente buscando contra quién irse, buscando a quién devorar. Sigue diciendo Efesios 6, ahora el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermanos, sí hay una guerra, sí hay una batalla en la cual todo cristiano estamos. Versículo 13. Por tanto, entonces, dice, por tanto quiere decir, hermanos, por lo mismo que les acabo de decir, que estamos en esta guerra, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. En el día malo, hermano, porque hay veces que los días no son tan bonitos como nosotros quisiéramos, ¿verdad? A veces hay días que dice uno, ay Señor, estuvo difícil el día de hoy, cuánto problema. Pero si nosotros tenemos la armadura del Señor, vamos a resistir en el día malo. Y termina diciendo, y habiendo acabado todo, estar firme, permanecer firmes. Hermanos, así es el enemigo. En las regiones celestes vienen a traer esa opresión. Mi esposa estaba hablando ayer a las mujeres, como a veces el espíritu de opresión ahí en los aires vienen y meten presión a las mujeres o a cualquier persona, ¿verdad? Por eso Jesucristo dice ahí en Juan 10 que el ladrón, que Satanás no viene sino para matar, robar y destruir, pero dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, estamos en una guerra espiritual. Definitivamente no puedes hacerte para un lado. Lo creas o no, estamos en una guerra espiritual. Mi hermano, de la armadura del cristiano, todas las piezas que tiene la armadura son para la defensiva, excepto una. ¿Cuál es? La espada del Espíritu. Lo que es el pectoral, ¿verdad? El apresto del Evangelio, el casco, todas esas para cuando te lleguen, el escudo para que te defiendas de los dardos del fuego del enemigo, para todo eso, para protegerte. Pero hay una pieza de la armadura que es la que se usa en las horas y para el contraataque. Porque miren, yo veo muchos cristianos que así nomás se las llevan, miren, pum, 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 pum. Ora por mi pastor. Y digo yo, qué bueno, hermanos, qué bueno. Mire, cuando uno es bebé en la palabra de Dios, pues está creciendo. Así como cuando tenemos un niño y corre y se cae, papá rápido, ¿verdad? Viene, le limpia o le dice, ven para levantarte. Y lo sacuden, le curan las heridas. Pero mi hijo, hermano, si se cae, si se lastima, voy y lo levanto. Pero si de repente se tropieza, ya cagada que se puede levantar solo. ¿Sí o no? O viene alguien que está cerca de él y le echa la mano y lo ayuda a levantarse. Por eso dice la Escritura que dos son mejor que uno. ¿Sí? Pero tiene fuerzas para levantarse. Ya no es un bebé. Muchos en la iglesia que ya tienen sus añitos en la congregación, ya no son bebés. Se va a oír feo lo que les voy a decir, discúlpenme, pero a veces son bebés de 25, 30 años que todavía no tienen uno que quitarles el pañal. ¿Cómo ven? Imagínense, 25 años.
y ayudarles a ir al baño. Eso no puede ser posible. Se supone que esa persona ya debe estar llena del Espíritu Santo, llena de logos, para que el rema del Espíritu pueda venir en el momento de la lucha. Esto no quiere decir que el pastor no le va a ayudar a nadie. No, el pastor impulsa para que nosotros tengamos eso del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, es la que se usa para la defensiva. ¿Y dónde se encuentra eso? Ahí mismo en Efesios 6, versículo 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra. Y si nos vamos al original de esa frase, de esa palabra, no dice logos, dice rema. ¿Ya está entendiendo? O sea que a la hora de la guerra espiritual debo usar el rema, no el logos. Voy a usar el rema. El Espíritu Santo te va a recordar la palabra. Diablo mentiroso, Dios dijo esto de mí. Yo soy lo que Dios dice de mí, y no lo que tú digas. Fuera en el nombre de Jesús. El espíritu de enfermedad y te dice: te vas a morir de eso. Tú dices, y tú sacas el rema y dices: por su llaga soy sanado, dice el Señor. Fuera espíritu de enfermedad. Guerra espiritual, hermano. Guerra espiritual. De esto se trata, hermano, la guerra espiritual. Entonces nosotros debemos llenarnos de ese logos de la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo te va a dar la revelación en el tiempo del conflicto. Va a venir el rema para tu vida. Satanás, sí, quizás va a venir a traerte duda acerca de la información que tienes. ¿Cuántos saben que muchas veces Satanás pone dudas hasta del mismo logos que tienes en ti? Sí, como les dije hace rato, pues no, que Dios, mi Dios, pues suplirá. Y mira cómo estás. Satanás puede meter duda. ¿Quiere que le diga algo? Lo hizo con Cristo en el desierto. Lo hizo con Cristo. Miren, Mateo 3:17. Cuando Jesucristo, mire, fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿alguien sabe de dónde venía? Acababa de ser bautizado en el río por Juan el Bautista. ¿Sí? Acababa de ser bautizado. Empezaba su ministerio ahí con el bautismo. De ahí empezó el ministerio de Jesús. Tenía 30 años. Y cuando él se levanta del agua, Mateo 3:17, hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía, hermanos? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vino ese logos para su vida. Ahí vino ese logos. Y al momento de estar en la duda, hermanos, en la batalla, al momento de estar en la guerra espiritual, Mateo capítulo 4, versículo 4, miren lo que le dice el tentador, Satanás. ¿Qué le dice? Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Acababa de decirle Dios: este es mi Hijo amado. Una declaración del Padre. Y ahora Satanás viene a decirle: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han recibido alguna duda de parte de Satanás? No les dé pena, en la realidad, de repente ha venido la duda. Y Satanás es persistente, hermano. Ahí vemos a Jesucristo como Satanás viene con Jesucristo ahí en el desierto. Satanás fue persistente. Y quiero decirles algo, que Satanás también se sabe la Biblia. ¿Sí saben eso? El grave problema es que Satanás saca los versículos fuera del contexto. Nunca los va a usar como son escritos.
¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver ahí Salmo 91, versículos 11 y 12. A Jesucristo, Satanás fue tentado a Jesucristo en las tres áreas de nuestras vidas. Primero le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y luego le dice, lo llevó a un lugar más alto y le dice, arrójate. Que al cabo, dice la Escritura que a sus ángeles mandará a Dios para que te guarden, que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesucristo le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, usó el rema. Y luego es tentado Jesucristo en otra área en su vida, que le dice, mira, todo esto te voy a dar si te postras y me adoras. Y Jesucristo una vez más, por el Espíritu Santo, el poder del Espíritu, usa el rema y dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, hermanos, Satanás es persistente. Cuando Jesucristo utilizó, hermanos, la palabra, ese rema que dice que no iba a ser tentado por Satanás, no iba a tentar a Dios. Miren lo que dice el Salmo 91, versículos 11 y 12. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabe que Satanás le dijo ese versículo, verdad? Aviéntate, que al cabo a sus ángeles los va a mandar para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Ah? ¿Qué tal? Pero sacó el texto fuera del contexto. ¿Cómo no le mencionó el versículo siguiente, Satanás? ¿Qué es lo que dice el versículo siguiente? El versículo 13 dice, sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro de león. Porque no le conviene, Satanás no le conviene, quiere hacerte burucas con la palabra de Dios. Quiere sacar los textos fuera del contexto. Por eso es importante es tener la información de la palabra del Padre, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos recuerde. Cuando Satanás venga a querer transgiversar las cosas, tú puedas decir, no, escrito está. Amén. Gloria a Dios. Hermano, entonces, ¿por qué Satanás hizo eso? Porque no le conviene. No le conviene decirte las cosas como son. Diga conmigo, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Jesús dijo, escrito está. Diga una vez más, escrito está. Escrito está. Gloria a Dios. Entonces, si quieres salir victorioso o victoriosa en el día del conflicto, tienes que usar la espada del Espíritu de la misma manera que Jesucristo la usó. Juan 6:63 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué más dice? Es que no está ahí. No es el... Juan 14:26. Juan 14:26 ¿no está? Ahí está. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué más? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, os recordará. Ahí es cuando viene el rema. Él os recordará cuando te encuentres en medio del conflicto. El Espíritu Santo, ¡pum!, te va a recordar lo que Cristo dice de ti. Amén. Estemos convencidos de lo que hemos creído, hermanos. Tenemos que creer la palabra de Dios. En el momento de la prueba, en el momento de la lucha, va a venir el Espíritu Santo y te va a recordar las cosas que Jesucristo nos dijo. Dígame. Amén. Hermanos, Josué 1:8. Josué 1:8 es el último pasaje que voy a leer. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
¿Quién puede dar un aplauso a Cristo Jesús? ¡Aleluya! Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, nunca. Sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. ¿Y qué quiere decir meditar? Cuando vemos una persona y dices, está meditando. O cuando alguien le da consejos a otra persona y le dice, medita en lo que te estoy diciendo. ¿Han escuchado esa frase? Medita. ¿Qué le están diciendo? Piense, razona, pon en una balanza, entiende lo que te estoy diciendo, medita en eso. Porque a veces andamos en los ajetreos y nos dan consejos y, está bueno, bye. Oye, sí. Y lee la palabra de Dios, eso. Lectura completada. Tenemos que meditar. Es muy importante. Cuando hagamos la lectura, tenemos que meditar. Y meditar, hermanos, es mucho más que leer. Meditar es entender lo que estoy leyendo. Y de repente me encuentro con una palabra que no sé qué quiere decir. ¿Qué hacen ustedes con esa palabra? Nomás dicen, ¿qué quiere eso? Y siguen leyendo. O investigar, a ver, porque aquí hay algo que me quiere enseñar Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Y le investigan. Y ya cuando se da cuenta, con razón, está meditando la palabra. Y es lo que el Señor le dice a Josué. Josué, quien fue el sucesor de Moisés. Moisés falleció y Dios levanta a Josué para que esté al frente del pueblo. Y Josué sabía el paquetote que estaba recibiendo de Dios, de estar al frente de ese pueblo que rezongaba cada rato. Y Dios le dice, mira Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que comprender bien la palabra del Señor, hermano. Tenemos que formar una opinión sobre lo que estamos leyendo y tomar una decisión por lo que estamos entendiendo, que el Espíritu Santo nos está revelando. Eso es meditar. Y el Espíritu Santo va a revelarte eso, para que declares la palabra, para que declares, porque rema significa declaración. Esa es la primera palabra que aparece cuando tú ves en el diccionario griego, rema, declaración. Hay que declarar la palabra, sacar la espada del Espíritu. Que no te engañes, Satanás, para que no declares. Vamos a declarar la palabra de Dios. Diga, vamos a declarar la palabra de Dios. Y cuando hablamos de declaraciones, no que Satanás no desvirtúe, porque Satanás es un experto para transversar las cosas. Declarar no es decir, yo declaro en el que me saco la lotería. Espérate, ¿qué clase de declaración es esa? Y yo declaro en el nombre de Jesús que me saque un carro del año. Espérate, ¿qué clase de declaración es esa? Vamos a declarar la palabra. Pero el diablo, como usa esos argumentos, no quiere que declares eso, ni tampoco la palabra. Y satanizan todo. ¿Me está entendiendo? Mucho cuidado con los que predican esa falsa doctrina, esa falsa corriente de no declarar la palabra de Dios. A nosotros Dios nos dio boca para hablarla. Jesucristo no se quedó callado. Jesucristo declaró, rema, declaración. Jesucristo declaró la palabra en el momento del conflicto.
Amén. Esto es la guerra espiritual, hermanos. Esta es la guerra espiritual. La relación de la palabra en la guerra espiritual. Esto es. Amén. Hermano, que el Señor nos ayude a ser expertos en la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a meditar en su bendita palabra. Y que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en el momento del conflicto. Póngase de pie y agarre la Biblia en sus manos. Agarre la Biblia. Venimos a la iglesia, trajo la Biblia, ¿verdad? Ok, bueno, el pastor yo lo traigo en el celular, que no agarre su celular. Allí abra la Biblia en su celular. Agarre la Biblia en su celular. ¿Ya? Ok, todos de pie, agarren su Biblia, o abra su aplicación ahí en su celular, abra la aplicación de la Biblia. Y vamos a hacer algo esta mañana. Vamos a hacer algo esta mañana. ¿Listos? Ahora levántala en alto. Levanta la escritura así en alto y diga conmigo: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Yo soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo. Yo tengo la bendición del Padre y vivo en abundancia. Gracias, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Bendito Señor. Gloria a tu nombre.